Bienvenidos a otro encuentro con la matemática noveno grado. ¿Sabes cuántos municipios tiene tu provincia? ¿Sabes cuántos municipios en total hay en Cuba? Les voy a brindar esta información. Pinar del Río 11, Artemisa 11, La Habana 15, Mayabeque 11, Matanzas 13, Cienfuegos 8, Villa Clara 13, Santi Espíritu 8, Ciego de Ávila 10, Camagüey 13, Las Tunas 8, Holguín 14, Granma 13, Santiago de Cuba 9, Guantánamo 10 y con el municipio especial la Isla de la Juventud hacen los 168 municipios de Cuba. Ahora, ¿tenemos alguna manera de organizar para saber cuántas provincias tienen la misma cantidad de municipios? ¿O cuál es la cantidad de municipios que predomina? Estarán de acuerdo conmigo que es utilizando la estadística descriptiva. Pues en la clase de hoy vamos a sistematizar conceptos, ecuaciones y procedimientos de la estadística descriptiva de datos simples, por lo que el tema de la clase de hoy es sistematización de la estadística descriptiva con datos simples. Les voy a dar un breve tiempo para que puedan tomar Pasemos entonces al ejercicio 2, página 17 del libro de texto. Clasifica las proposiciones siguientes en verdaderas o falsas. Escribe V o F en la línea dada. De las que sean falsas, justifica por qué lo son. Inciso A. La estadística se caracteriza por realizar estudios de hechos aislados que ocurren en la sociedad. De hechos aislados. ¿Estarán de acuerdo conmigo que es falsa? ¿Y por qué es falsa? La estadística descriptiva estudia datos relativos a un conjunto de observaciones con el fin de caracterizarlos, analizarlos y graficarlos, y no como hechos aislados. Pasemos entonces al inciso B. La población en estadística se caracteriza por el conjunto de individuos que tiene características diferentes. Características diferentes.
Pues claro que es falsa, porque la población es un conjunto de individuos que debe tener características comunes. Pasemos entonces al inciso C. Cualquier conjunto representativo de una población se denomina muestra. ¿Qué es la muestra? Una parte de la población en la que vamos a analizar. Por lo tanto, es verdadera. Pasemos a la siguiente. Cualquier característica o propiedad de los miembros de una población susceptible de tomar determinados valores se denomina variable estadística. Variable estadística u objeto de estudio se puede clasificar de dos maneras, o cualitativa o cuantitativa, y nos da la característica que tiene esa población. Por lo tanto, es verdadera. Pasemos al inciso E. Las variables cualitativas se refieren a atributos que expresan una cantidad o una cantidad de magnitud. Falsa, porque las variables cualitativas expresan cualidades, no puede tomar valores numéricos. Inciso F. La variable estadística cuantitativa se clasifica como discreta cuando solo puede tomar un número finito o a lo sumo numerables de valores. Recordemos que la variable cuantitativa se clasifica en discreta o continua. Discreta es que cuando en un intervalo real se puede tomar valores finitos o numerables, y continua cuando en este intervalo real hay infinitos valores reales. Por lo tanto, verdadera. Pasemos ahora al segundo ejercicio de la clase. Cuba está dividida en 15 provincias, con un total de 168 municipios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud.
La lista de datos siguiente muestra la cantidad de municipios por provincia. Se encuentran organizados por su ubicación geográfica, desde occidente a oriente. Esta información no la deben de copiar. Ahí tenemos la lista. Inciso A. Identifica la variable estadística. Estamos hablando de cantidad de municipios por provincia. Entre un intervalo y otro, entre dos números reales, es un conjunto finito o numerable o cantidad contable. ¿Qué variable es entonces? La variable estadística se clasifica en cuantitativa discreta. Pasemos al inciso B. Construye una tabla de frecuencias con los datos de la lista. Les voy a dar un breve tiempo para que copien los datos. Para construir una tabla de frecuencias, debemos de recordar las frecuencias que interactúan en la tabla, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que aparece repetido este. Frecuencia relativa
es el cociente de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Multiplicando este cociente por 100, obtenemos la frecuencia relativa porcentual. Pasemos ahora a construir la tabla de frecuencia. En la primera columna vamos a ubicar los datos de la variable, cantidad de municipios. En la segunda columna, la frecuencia absoluta de cada dato. Y en la tercera columna, la frecuencia relativa. Empecemos entonces por el valor mínimo de los datos. 8. ¿Y cuántas veces está representado 8? 3 veces. La frecuencia absoluta de 8 es 3. 9 está representado una sola vez. La frecuencia absoluta de 9 es 1. 10, 2 veces. Y así sucesivamente. El 11, 3 veces. 13, 4 veces. 14, 1 vez. 15, 1 vez. Recuerden que la suma de todas las frecuencias absolutas nos va a dar al tamaño de la muestra, que en este caso es 15. Las 15 provincias de Cuba. Pasemos entonces ahora a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que el cociente de la frecuencia absoluta del dato sobre el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa de 8 municipios es 3 sobre 15. Y así sucesivamente. En caso de que se pueda simplificar, se puede simplificar. El total, la suma de las sumas de la frecuencia relativa va a ser igual a la unidad. Y la suma de la frecuencia relativa porcentual es igual al 100%. Inciso 6. Determina el valor de la moda. Moda es el dato que más se repite o la categoría de datos que tiene mayor frecuencia absoluta en un conjunto de datos. Aquí vemos que el 13 es el número que más se repite. Es el dato que más se repite. Luego, la moda es 13 municipios. Si lo observamos en la tabla, observamos que el de mayor frecuencia es 4. ¿Y a quién responde esa frecuencia absoluta? A los 13 municipios. La moda es 13 municipios. Pasemos al inciso D. Calcula la media y la mediana. La media aritmética es el valor del cual se encuentran los datos de un conjunto de datos. Su ecuación para calcularla es: media es igual a la suma de todos los datos dividido entre el tamaño de la muestra. Recuerden que la media no puede ser un valor ni menor que el valor mínimo, ni mayor que el valor máximo. Cuando estén calculando la media, verifiquen si les da entre los valores de los datos.
Calculando la media, adicionamos todos los datos y lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 15. Lo podemos reducir a 8 por 3 porque el 8 se repite 3 veces. 9 por 1, 10 por 2, 11 por 3, 13 por 4, 14 por 1, 15 por 1 y después adicionamos todos los productos y lo dividimos entre 15. Nos da que la media es igual a 11,13 periodos. 3. Pasemos ahora a la mediana. La mediana de un conjunto de datos dispuesto en orden creciente o decreciente es el valor que equidista de los extremos si el tamaño de la muestra es un número impar. La media aritmética de los valores centrales si el tamaño de la muestra es un número par. En este caso, el tamaño de la muestra es un número impar. Por lo tanto, tenemos que buscar el valor que equidista de los extremos. Pero vemos que los datos no están organizados, por lo que el primer paso es organizar los datos. Lo hemos organizado de forma creciente. Al ser n un número impar, adicionamos 1 y lo dividimos entre 2 para ver cuántos valores equidistan de la mediana. Vemos que hay 8 valores que equidistan de la mediana y que el valor central es 11. Luego, la mediana es 11. Represente en el gráfico más conveniente los datos. Vamos a recordar cuáles son los tipos de gráfico. Gráfico de barra. El gráfico de barra es recomendable para comparar datos. Consiste en rectángulos con el mismo ancho y con una separación
igual. Poligonal o de línea. Como la palabra lo dice, son líneas o una línea poligonal abierta. Y es recomendable para cuando queremos hacer un análisis de tendencia. Circular o de pastel es un círculo que está dividido de manera proporcional con respecto al todo. Es recomendable para el análisis con por ciento. Y el pictograma está dado por símbolo y cada símbolo representa un número y es recomendable para visualizar la cantidad más fácil. Ahora, ¿cuál es el gráfico conveniente para estos tipos de datos? Estarán de acuerdo conmigo que es el gráfico de barra. Pasemos entonces ahora a una sección, a la sección el GeoGebra. El GeoGebra es un asistente matemático cuya palabra está dividida en geo y gebra, en la vista gráfica y en la vista algebraica, geometría y álgebra. Podemos observar que en la parte superior tenemos las barras de tarea y que en la parte superior derecha tenemos aquí la configuración o los ajustes que queramos hacer. Luego sigue otra barra de tareas y es herramienta donde tenemos los puntos, las rectas, posiciones de rectas, polígonos, circunferencia, las secciones cónicas que la van a estudiar en grados posteriores, el cálculo de amplitudes de ángulos, longitudes de segmento, perímetro, área, superficie, los movimientos en el plano, la barra de deslizador o texto y la barra para aproximarlo, alejarlo, seleccionar la gráfica o el objeto ya construido. Tiene dos zonas de trabajo, la zona gráfica. En la zona gráfica tenemos la opción de poner o quitar los ejes con el clic derecho, marquen donde dice eje y el eje desaparece. Si lo queremos volver a poner, clic derecho y marcamos para volver a obtener el eje. Con esta zona gráfica también podemos poner o quitar las cuadrículas. Clic derecho, cuadrícula o quitar las cuadrículas. Podemos ampliar o disminuir las unidades del gráfico del sistema de coordenadas rectangular utilizando el aproximar o alejar. Siempre que quieran salir de lo que están haciendo, tienen que ir al cursor de Elige y Mueve. En la zona algebraica le va a expresar todas las ecuaciones y relaciones que se establecen en la zona gráfica. Y la otra zona es la zona de entrada de campo. Tenemos 4 vistas.
la vista algebraica, si queremos sacarla, la de hoja de cálculo, la vista en 2 dimensiones y la vista en 3ª dimensión. Nosotros para construir el gráfico vamos a utilizar la hoja de cálculo, pero no la que dice cálculo simbólico. Y ahí nos salen unas celdas semejantes a las celdas de Microsoft Excel. Vamos a introducir los datos del ejercicio. Con 8 municipios, habían 3 provincias. Con 9, había 1. Con 10, 2. Con 11, 3. Con 13, 4. Después de haber introducido los datos del ejercicio en las celdas, seleccionamos dando un clic sostenido y vamos a la barra de herramientas donde están los gráficos. Nos aparece análisis de una variable, cancela y analiza. Vamos a analizar y donde dice histograma seleccionamos a diagrama de barras. Fíjense que se construyó el gráfico de barra. 8, su frecuencia absoluta 3 veces, 9 una vez, 10 2 veces, no hay datos con 12, 13 4 veces, 14 una vez y 15 una vez. Si queremos ahora ver la tabla con su frecuencia, damos clic y seleccionamos tabla de frecuencias. Y nos aparece la tabla que ya habíamos construido, pero en este caso con la frecuencia absoluta. Pueden observar que se encuentran los valores. En esta barra de aquí que dice mostrar estadística, aparece la muestra 15, la media que bien nos había dado 11,13 periodo 3, la suma 167, valor mínimo 8, la mediana 11, valor máximo 15 y el valor que más se repite, el 13. Si queremos enviárselo a alguien o utilizar esto, al lado de donde pusimos para mostrar la tabla con frecuencia, nos pone copiar en vista gráfica, copiar en portapapeles, es decir, o exportar como imagen todo el área del gráfico que hemos hecho. Pasemos entonces a la orientación de la tarea. Tarea de aprendizaje. Al cierre del 12 de septiembre de 2020, Cuba reportó 31 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 4.684 desde marzo pasado, 52 altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Granma, 13 de septiembre del 2020. Esta información no la tienen que copiar. Residencia de los 31 casos confirmados por provincia,
Artemisa 1, Mayabeque 2, La Habana 25 y Santi Espíritu 3. Si adicionamos la cantidad de casos por provincia, nos va a dar el total de casos confirmados el 12 de septiembre del 2020. La orden dice: la lista de datos siguiente muestra las edades de los 31 pacientes en Cuba, confirmados a la COVID-19 el 12 de septiembre del 2020. Y ahí les pongo la lista. Les voy a dar un breve tiempo para que copien la información y la lista de datos. De esa lista de datos, ustedes van a construir una tabla de frecuencia y van a responder cuántos pacientes confirmados a la COVID-19 tienen edades inferiores a 15 años. Cuando me estoy refiriendo a edades inferiores a 15 años, no puedo tomar el valor 15, es de 0 a 15. Estaríamos hablando de un intervalo semicerrado, desde el 0 hasta el 15, sin incluir el 15.
Espero que sigan cumpliendo con las medidas higiénicas en la escuela, en el hogar y en los lugares públicos. Cuídese y cuide lo suyo. Nos vemos en el próximo encuentro.